Bueno, primero, gracias por esta invitación, gracias Utevic por dejarme intervenir y intercambiar junto con ustedes este momento de incertidumbre, ¿no?, que vivimos todos. Y la verdad que después de la presentación del compañero me siento como inhibido, porque no creo tener ni las respuestas ni las certezas que se requieren para todo eso, pero sí lo vamos a hacer. Les propongo, yo voy a tratar de hacer una intervención, no voy a decir corta porque estaría volaseando, pero digamos, vamos a decir algunas cosas, pero con la expectativa que después en las preguntas hablemos de las cosas de cualquier tema, no tengo problema con ninguno, pero que tengan que ver con lo concreto, con lo que le está pasando a los compañeros y compañeras de trabajo, en los lugares de trabajo o a la organización, con las lógicas dificultades que no tengo ninguna duda que también debe tener. Así que, sin más prolegómenos, nos metemos en esto. Como decía recién, como creo que hay que hacerlo, ¿no?, con un baño de humildad bien necesario, porque acá no hay manuales, no hay libretos preestablecidos. Esto no solamente modificó nuestras vidas cotidianas de una manera increíble, sino que también no estaba en ninguna planificación, en ninguna política pública, no había ninguna previsión. Por eso, la existencia de manuales, por un lado, nos hace tratar el tema con cuidado, pero también, digamos, que nos permite abrir a nuevas discusiones. Acá había discusiones que parecían cerradas, sobre las cuales no se podía hablar más, y sin embargo, hoy también todo eso está en discusión. Y desde ahí me paro, ¿sí?, pensando en que todo lo que hablemos ahora, aunque parezca en algunas cuestiones abstractas, tiene que ver con los debates que van a venir. Y más vale que todo esté arriba de la mesa, más vale que hablemos entre todos, porque de acá surgen ideas, de acá surgen propuestas, que el día de mañana hay que tenerlas en cuenta, todas hay que tenerlas en cuenta. No puede ser que siempre esté el mismo libreto, siempre nos enfrentemos con la misma agenda que hacen los mismos sectores. Estamos en un gobierno que hemos recuperado después de 4 años de retroceso, un gobierno popular, nacional, compañero, y la pandemia de por medio. Quiere decir que las soluciones no pueden ser el libreto repetido de siempre. Ya sabemos cómo termina. Y entonces, animémonos a reflexionar y a pensar. Porque estamos enfrentando una triple crisis. Una crisis social heredada, con algunas cosas estructurales que venían desde hace mucho tiempo, agravadas sin lugar a duda todo ello en los últimos 4 años. Eso es lo que nos viene del pasado. Con una crisis de la deuda externa que nos condiciona todo el futuro. Que nos condiciona incluso con un buen arreglo. Y ya vemos lo que cuesta un buen arreglo, que significa buen arreglo no para los diarios, un buen arreglo para los argentinos y las argentinas. No un buen arreglo que diga, buen arreglo La Nación o el Clarín. Perdón, pero digo, porque es increíble, vos lees los diarios y escribes, no, mejoró la oferta, no, mejoró la oferta es jorobarnos en mano para nosotros queremos, ¿no es cierto? Bueno,
pero así son las cosas. Y finalmente, junto a la crisis social y a la crisis de la deuda, tenemos la pandemia. Y esta crisis sanitaria forzó lo que yo creo, tal vez, una de las decisiones o una de las primeras decisiones políticas de nuestro gobierno. Porque haber decidido la cuarentena no es una medida sanitaria. Es una decisión política. Es una opción. Y la opción fue salvar vidas. Antes que cualquier otra cosa. Y en eso quiero también hacer un punto de partida. Pero ¿significa esta crisis, esta triple crisis, que todavía no sabemos cómo va a resultar, significa que tenemos que volver a esto que llaman una nueva normalidad? Yo no estoy demasiado de acuerdo. Primero porque hay una contradicción en los términos. Porque nueva significa ruptura, diferente, distinto. Y normalidad nos remite a normalizado, normal, frecuente. Y a mí, sinceramente, si lo normal era lo que teníamos antes, y yo prefiero ruptura, si me dan para elegir. Y ese debate, lo que está dentro de la concepción nueva normalidad, forma parte del debate en el que estamos instalados, en el que estamos todos ahora. Porque hoy estamos viviendo una situación que es inédita, que no se parece en nada a la de antes, porque los problemas que yo escuchaba, el ATP, ¿qué era el ATP? No existía el ATP. Teníamos un tímido repro solamente, ¿no? Yo siempre digo, en mi época el repro fue elogiado, celebrado. Cuando pagamos más repros, pagamos 140.000. Hoy no arreglás el problema de Chivilcoy con 140.000 repros. ¿Sí? Hoy estamos pagando 2 millones de ATP o más. Y faltan pagar los que quedan pendientes a UTERI. Por ahí escuché. Entonces, yo lo de la normalidad lo tomo relativamente. Y después voy a explicar por qué lo tomo relativamente. Pero sí es cierto entonces que tenemos que enfrentar un debate. Un debate que ya empezó, que mezcla, por supuesto, deseos, intereses, ideología, todo viene mezclado en ese debate. Y nosotros tenemos que intervenir. Y cuando digo nosotros, en este momento me pongo al lado del sindicato. Los sindicatos tienen que intervenir en el debate que viene, sin lugar a dudas. Porque el debate que se dé sin la presencia de los sindicatos no va a ser bueno ni para los sindicatos ni para los trabajadores. Así de claro. Digamos como introducción que el coronavirus le pegó un golpe más de los que ya estaban recibiendo el neoliberalismo en el mundo y en la Argentina. Y la política habilitó una nueva discusión. ¿Por qué digo la política? Porque ¿ustedes se acuerdan todas las cosas que no se podían hacer? No había que emitir, no había que aumentar el déficit fiscal, había que tener un cuidado. La política monetarista era más importante que la vida de los seres humanos. Bueno, todo eso que no se podía hacer, hubo que hacerlo. Hubo que hacerlo. Y el Estado volvió a recuperar el lugar que había perdido. Incluso en los que hablaban permanentemente en contra del Estado. ¿No? Hoy le piden y le exigen que le den beneficios o resultados.
Por eso decía que este tiempo es muy interesante porque nos permite reflexionar con mayor libertad. Por ejemplo, sobran las preguntas. ¿Cómo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a sostener los ingresos populares? ¿Cómo vamos a reactivar el mundo de la producción, el trabajo, los servicios? Porque esta crisis, esta triple crisis, tiene una característica muy novedosa, que es que va a haber que reactivar la oferta y la demanda. Los que venimos de movimientos populares sabemos que lo primero que hay que hacer es reactivar la demanda, porque eso reactiva el trabajo, el salario, los ingresos del Estado para pagar jubilaciones. Pero acá también va a haber que reactivar a la oferta, también va a haber que estimular, porque si no, puede llegar a darse la situación de que tengas plata y no tengas que comprar. Entonces, es realmente complejo este escenario. Pero también es cierto que esta triple crisis, sobre todo la sanitaria, es absolutamente extralaboral. O sea, la verdad que no hay espacio, como siempre han hecho algunas fuerzas políticas o sectores económicos, de echarle la culpa de la crisis a las organizaciones, a las instituciones, ¿no? A los derechos de los trabajadores. Esto lo hemos escuchado durante 4 años. Parecía que la culpa de lo que le pasaba al país la tenían los trabajadores, la tenían las instituciones del mundo del trabajo, la tenían los dirigentes sindicales. Y para nosotros es al revés. Nosotros creemos que las organizaciones, que las instituciones y que los derechos de los trabajadores son precisamente pilares del desarrollo. Es la única manera que el crecimiento económico se distribuya adecuadamente. Porque si no hay sindicatos, si no hay instituciones laborales, un país puede crecer y crece para beneficio de unos pocos. Y eso en la Argentina no es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué han fracasado todos los intentos reaccionarios, los intentos de la derecha, del neoliberalismo, llámenlo como ustedes quieran? Porque existe una tradición y una historia de organizaciones, de instituciones y de derechos protectorios. Y sobre eso tenemos que pararnos nosotros para pensar cómo salimos de esta crisis. Porque esta crisis mostró y puso en evidencia desigualdades que ya estaban presentes y las aumentó. Dicen que el virus es le llega a todos por igual. No es cierto. Esta crisis también ahondó las desigualdades, porque no todos se enferman al mismo tiempo. Son más rápidos los contagios en unas zonas que en otras, porque no en todos lados hay hacinamiento, porque no en todos lados hay el mismo tipo de vivienda. Tampoco le va igual a todos en el tratamiento de la enfermedad, porque hay distintos accesos y distintas posibilidades, según las zonas y los barrios y las provincias. No tenemos que permitir que las desigualdades desaparezcan apenas que se hable del tema de las desigualdades, apenas termine el coronavirus. No es cierto, porque ni siquiera se mueren igual. Entonces, una de los primeros aprendizajes es que existe una enorme desigualdad y tenemos que mantenerla viva para encontrarle respuestas. Porque si no partimos de esa idea, ya sabemos lo que va a pasar. El recetario, lo que les decía antes, vamos a estar saliendo, en algún momento saldremos de la pandemia. Y el recetario que va a estar a mano va a ser el mismo de siempre. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Ajuste.
No tengan ninguna duda. Siempre es lo mismo. Operando sobre el sentido común de la gente, dice, bueno, hay que ajustar y hay que debilitar. Y la otra cosa, debilitar la protección laboral y social. Debilitarla. Entonces, bajar las jubilaciones, quitar derechos. Siempre el mismo recetario. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hay otra alternativa. La alternativa, por empezar, por eso yo digo, el después es ahora. Porque según la medida que vayamos tomando ahora, también va a ser el futuro. Porque hoy este gobierno, con todas las dificultades, que es cierto que tiene, pero buscó aumentar la protección social. Salió por el lado del IFE, salió por el lado del ATP, salió por el lado de aumentar la UH, salió por el lado del crédito cero para los monotributistas, crédito con tasa cero. O sea, nosotros me parece que tenemos que tener en claro que la nueva respuesta a la pandemia tiene que ser más Estado, más protección social, más producción y más trabajo. Ese es el camino. Ahora, claro, como siempre lo que discutimos en la Argentina es cómo se produce y cómo se distribuye, porque eso es algo que la Argentina no tiene saldado. Hay otros países del mundo que ya lo saldaron, pero en la Argentina no. En la Argentina hay un sector que quiere una Argentina para 5 millones de habitantes y otros que queremos una Argentina para 45 millones. Y entonces está en discusión cómo se produce en un país o en otro y sobre todo cómo se distribuye en un país o en otro. Pues no es lo mismo distribuir entre 5 millones que distribuir entre 45. Entonces, sigamos con algunas enseñanzas de la crisis, porque yo, y se lo recomiendo como ejercicio, ¿no? Una cosa que vengo haciendo es, bueno, ¿qué nos enseñó la crisis? ¿Qué nos deja como enseñanza? Ya 120 días tenemos. 120. Algo tremendo ha pasado en el medio y todos hemos reflexionado de alguna manera. Y yo les digo una cosa, hay una primera conclusión desde nuestra perspectiva que es indudable, que es, si no hay trabajo, si no hay trabajadores, todo se derrumba. Que no me la cuenten más, que la cuestión financiera y que cuidado con los bancos. Miren, muchachas, todo está bien, pero si no hay trabajo, si no hay trabajadores, no pasa nada. Con una paradoja, que es que, curiosamente, los trabajos más requeridos, más demandados, han sido tal vez los trabajos más desvalorizados. Y cuando no, los peores pagos. Fíjense, ¿cuáles son los trabajos fundamentales, importantes hoy? El trabajo de cuidado, enfermeras, el trabajo de repartidores, distribuidores, el trabajo en el campo, los agricultores, todos esos son los indispensables. Y esos eran los menos valorados y los peores pagos. Lo digo porque esta para mí es, a partir de esto, es la primera conclusión de por qué digo, a mí no me hablen de la normalidad anterior, porque si en nuestro país pasaba esto que acabamos de decir, y creo que todos podemos coincidir, algo anda mal. Si los trabajos que más necesita una sociedad resulta que son los peores pagos, algo anda mal. Y debemos empezar a cambiarlo. Y para empezar a cambiarlo, me parece que es importante entender que, y ustedes lo tienen más que claro, es que basta del tema de los recursos humanos. Las personas no son recursos. Basta, las personas se dignifican a través del trabajo y de la participación. Y por eso es tan importante poner al trabajo en el centro de las políticas públicas como la participación. Porque miren, de la única manera
que todos vamos a tener compromiso, todos vamos a apoyar, es si todos nos sentimos parte. Porque, a ver, está claro que hay sectores que a la hora de la otra pregunta grande, que es quién va a financiar todo esto que estamos hablando, no todos van a poner lo mismo, no todos deben poner lo mismo, no todos pueden poner lo mismo. Hay algunos que van a tener que poner más. Y todos van a tener que poner algo, si alguien puede decirlo de esta manera, que no quiere decir más esfuerzo, porque hay un sector de la sociedad que viene haciendo esfuerzos hace un rato largo, y cada uno elija el año que quiera. Así evitamos definiciones de política partidaria. Pero de hace mucho, no le podemos seguir pidiendo fuerza a los mismos sectores. Pero sí tenemos que ser parte. Sí hay que participar. Y cuando digo participar es porque creo que se abren instancias y si no va a haber que abrirlas para una mayor participación. Cuando hablo de participar, yo hablo de participar en todos los niveles y de todas las formas. Y de todas las formas. Porque participar es el Consejo Económico Social. Por supuesto, la participación a máximo nivel, donde las organizaciones sindicales tienen que estar presentes. Pero también participar es participar en los lugares de trabajo. Porque ahí es cuando también uno se siente parte. ¿Cómo es posible que en la Argentina no tengamos todavía un comité mixto de salud y seguridad del trabajo en todos lados? Ahora que la salud y la seguridad en el trabajo se ha convertido en un elemento central del futuro, porque es definitivo, los protocolos de cuidados que se están empezando a implementar van a quedar por los tiempos. No es una cosa de hoy y el año, en diciembre, chau, a la miércoles todo. No, no, porque esta pandemia se irá, pero vamos a tener que seguir cuidándonos. Y entonces, ¿cómo se van a hacer protocolos para aplicar en las empresas sin la participación de los trabajadores? Porque solamente si los trabajadores participan en esa definición de los protocolos es que se van a sentir comprometidos. Y van a sentir que ellos, el sentido que tiene para ellos cuidarse en ese ámbito también. Por eso, yo creo que el tema de la participación es un tema sobre el que debemos empezar a hablar. Creo que es algo que en algún tiempo se habló mucho, pero luego, poco a poco, no nos fuimos dando cuenta, pero la ideología neoliberal nos fue comiendo la cabeza a todos. Nos pareció que no nos correspondía intervenir. Fíjense ustedes que en los convenios colectivos de trabajo, aquellos del año 73-75, es donde se estaba discutiendo al mismo tiempo cómo se organizaba el trabajo. Y los sindicatos opinaban, no volvió a pasar prácticamente nunca más, de a poco se fueron retirando y no le dejaron espacio y la mayoría de las decisiones eran decisiones unilaterales de los empresarios. Y me parece que cuando hablamos de salud, que cuando hablamos de formación profesional, otro eje fundamental en el tiempo que viene, los sindicatos y los trabajadores con sus organizaciones tienen que participar. No se puede definir temas que ahora van a tener que ver hasta con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que solamente sean decisiones discrecionales. Por supuesto que la participación puede ser de distintos niveles, puede ser la consulta, que es una forma básica,
bueno, la más básica es la obligación de informar, pero digamos, otra forma de participar es la consulta, otra forma importante de participar en la negociación, y otra forma de participar es cuando se participa en la gestión. Cuando uno interviene en la salud y la seguridad, como decía recién, en tema de la formación profesional, intervenir en la instancia de introducción de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se van a introducir y van a cambiar el trabajo y van a cambiar el empleo, pero eso no quiere decir de ninguna manera que tiene que ser el resultado de una decisión unilateral. El trabajador también, cuando digo trabajador, digo trabajadora, también tiene que intervenir. Y ya que dije esto, en las cuestiones de género, caramba, yo les aseguro que si hay un cambio tremendo que va a producir un impacto muy grande en el futuro del trabajo, es esta acción decidida, esta presencia, esta irrupción que viene del fondo de la historia, pero que tomó una vigencia y una potencia tremenda estos últimos años, es el tema de la mujer en el trabajo. Claramente. Miren, si hay una cosa sobre la que hay varias, pero si hay una sobre la que yo me autocritico, es no haberle dado más impulso. Y hicimos mucho, nos metimos con ese tema, empezamos las primeras acciones contra la violencia laboral, fueron políticas que impulsamos, bueno, todo eso. Pero yo tendría que haber sido mucho más activo, ¿saben en qué? No solamente en la mujer, en la conducción de los sindicatos. No está Carlos, ¿no? No, Carlos no está escuchando, ¿no? No. Bueno, en los sindicatos, que eso hay una norma y yo tendría que haber exigido mayor cumplimiento, sino que es fundamental que las mujeres estén en la mesa de la negociación paritaria, en las mesas de negociación. Les aseguro que eso va a producir cambios. No para que la mujer hable solamente de la cuestión de los temas permitidos, entre comillas, sino de todos. Tiene una mirada, bueno, caramba, voy a decir una estupidez, pero es una trabajadora más, ¿no? Entonces, es necesario en este proceso, en esta normalidad distinta que queremos, tiene que ser normal que las mujeres participen en la vida sindical, también, como dije antes, a todos los niveles. Insisto, me importa señalar el tema de la participación porque creo que eso tiene que ver con, sin lugar a duda, con la forma, con el mecanismo, con la manera de sentirse parte, de tener otro compromiso. Invierten mucho los trabajadores, no son solamente los empresarios que invierten capital, los trabajadores también invierten en la empresa. Hay que empezar a meterse esa idea también, ¿no? Los trabajadores invierten su vida, invierten sus brazos, su talento, su capacidad. Tanto se habla de la inversión de capital y los que invierten trabajo, porque las condiciones finalmente las regulan siempre los que invierten capital. Los que invierten trabajo también tienen que participar. Para ir terminando, y así pasamos a las preguntas, no me olvido que este marco en el que hemos hablado, algunas cuestiones que sin lugar a duda forman parte de las nuevas relaciones laborales, hay por lo menos 5 o 6 temas que yo creo que ya están presentes. Por eso, cuando yo digo el después es ahora, es porque ya ahora están presentes, ya están marcando
una tendencia que no creo que se pueda evitar enfrentar. No, cuando digo enfrentar, digo poner el cuerpo y resolver. Y me refiero, en primer término, creo que es indiscutido que estamos asistiendo a un regreso del Estado. Por supuesto que cabe la pregunta de qué Estado estamos hablando, y eso es un tema grande, un tema para discutir, un tema importante. Todos queremos un Estado que acompañe a los más débiles, pero también queremos un Estado que sea eficaz, un Estado que permita que las políticas le lleguen a todos, sin excepción. Y eso a veces no ocurre. En segundo término, creo que está en discusión y va a seguir en discusión cómo se redistribuye el ingreso en la Argentina. Nuestro país tiene creo que ya lo dije, tiene un conflicto irresuelto desde el fondo de la historia, que es cómo se produce y cómo se distribuye. Y el tema de la redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza o la redistribución del bienestar, si ustedes quieren, forma parte de la discusión de los tiempos que vienen. El impuesto a los ricos, que está dando vuelta, del que se ha hablado, que hasta el mismo presidente lo ha considerado, o una reforma tributaria progresiva, es inevitable en nuestro país. Inevitable. Me parece que otro tema importante que ya está presente es el tema de la protección de los precarios, le pondría yo como título. Quiero decir, ahí en la palabra precarios incluyo a los informales, a los cuentapropistas, a los empleos de plataformas o a las trabajadoras en casas particulares, digamos, todo ese conjunto de trabajadores agrarios. Está claro que tenemos que garantizarle mayores niveles de protección social. No podemos tener 9 millones de argentinos que no tienen protección social. Hablemos de piso de la protección social. Entonces, este es un tema que de alguna manera u otra vamos a tener que encarar. Ojalá sea con más trabajo y también ojalá sea con más derechos. Por último, me parece que han aparecido nuevas formas de trabajo que han ocupado un lugar y que están siendo motivo ya de debate, que son por un lado el trabajo de plataformas, que son los chicos que distribuyen, los chicos o no tan chicos, donde les quieren hacer creer que son emprendedores o empresarios de sí mismos y los tratan como esclavos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema donde hay que intervenir, sin lugar a dudas. De la misma manera que con el teletrabajo, creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero finalmente el teletrabajo es una forma de prestar el trabajo, por lo tanto creo que tienen que tener los mismos derechos que cualquier trabajadora y que cualquier trabajador. Les aclaro que esas dos formas, el teletrabajo, seguramente va a haber algo más que hablaremos después, pero yo creo que tanto el teletrabajo como el trabajo de plataformas debe regularse. Y no porque me entusiasme ninguno de los dos, pero existen. Y entonces hay que darle protección legal a todos los trabajadores que están en esos ámbitos, que hoy no la tienen o por lo menos la tienen en discusión. Bueno, yo veo ahí, pero no soy tan rápido para hablar y leer. Veo que están apareciendo algunas preguntas, me parece fantástico. Termino acá y luego vemos con las respuestas si podemos complementar
los temas. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, primero, Carlos Bonjour acaba de mandar un mensaje que lo está escuchando por Facebook Live. Así que primero que nada, y lo saluda. Con respecto, hay muchas preguntas con respecto al teletrabajo. Entre ellas, una dice, ¿es necesario que exista una ley sobre el teletrabajo o alcanza con que se negocien los convenios colectivos? Yo soy defensor de los convenios colectivos como mecanismo en general de regulación de las relaciones laborales. Yo creo que debería haber más convenio colectivo, digamos, más actividad. Pero creo que en algunos casos es mejor una ley, por lo menos estableciendo los principios básicos. A mí lo que ha pasado con la ley de teletrabajo me gusta, el proyecto, ¿no? Que inclusive me he enterado hoy que también ha sido aprobado por la Comisión del Senado, así que pasa a tratamiento del Senado ahora. No, quiero decir que porque lo que hace es, por un lado, incluye el teletrabajo dentro de las modalidades de prestación de la ley de contrato de trabajo, o sea que se le aplica toda la ley de contrato de trabajo. A mí eso me parece bien, pero al mismo tiempo establece algunas premisas, algunos derechos básicos que obviamente no están contemplados en la ley de contrato de trabajo, como el derecho a la reversión, el derecho a la desconexión, en fin, una serie de derechos para que efectivamente ese trabajador que hace teletrabajo, que bastante sufrido es ese trabajo, no hay que confundir el teletrabajo que te cuentan de que todo el mundo trabajando con la ventana, mirando al parque, desde su casa y qué sé yo. A las mujeres, la verdad que para las mujeres va a ser un problema el teletrabajo. Pero bueno, en la medida que está, yo creo que la regulación está bien y me parece bien que se hayan establecido derechos especiales con respecto al teletrabajo. Bien, seguimos con el teletrabajo. Bueno, con respecto a lo que dijo de las mujeres, también eso va a ir cambiando en la medida en que cambie un poco en la sociedad, ¿no? Y que se equiparen los roles, porque si no, siempre va a seguir siendo más recargado para las mujeres, que está, digamos, Sí, en lo que estaba hablando. estamos de acuerdo. Con respecto a la fuerza de los gremios, el teletrabajo nos puede llegar a condicionar el tema de que al no estar físicamente en un lugar juntos, las personas, ¿puede quitarle lucha a la fuerza o no? ¿Qué piensa con respecto a eso? Es un riesgo sin lugar a duda, es el mismo riesgo de tantos otros trabajos que hoy no. Recordemos que por lo menos cuando yo era chiquito era habitual que, y eso hace tanto que no me acuerdo casi, pero yo recuerdo que había fábricas que tenían, muchas fábricas que tenían 10.000, 8.000, 5.000 obreros, y eso ya no ocurre más. No, hay una tendencia a esto. Por eso la ley sí establece algunas normas que garantizan la representación sindical de esos trabajadores y también que esos trabajadores puedan ser elegidos como delegados y en cualquier puesto del sindicato. Quiero decir que los teletrabajadores también van a tener presencia en la vida interna del sindicato en la medida que haya alguien que se interese y que el sindicato también, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo es todo eso. Pero va a ser más difícil, pero hay contramedidas. Bien, ¿y cómo ve la incorporación, ya que habló de las herramientas tecnológicas, cómo ve la incorporación de las herramientas de todas las TIC en lo que es la gestión sindical? En la gestión sindical, me parece imprescindible, desde todo punto de vista, pero a favor del sindicato y de los trabajadores. Yo creo que los sindicatos tienen que apropiarse de las tecnologías, por un lado, para dar el debate en los lugares de trabajo. En segundo, para la vida interna del sindicato. Hay cosas que el sindicato no podía hacer y que hoy puede hacer con las nuevas tecnologías. Sin lugar a duda, conocer más la opinión de los trabajadores, por ejemplo, hacer conocer la postura del sindicato de una manera mucho más rápida, favorecer la vida interna. Creo, de verdad lo creo, ¿no? Hoy todo el tema de la Big Data, imagínense las posibilidades que hay no digo sustituir ni las asambleas, ni los congresos, va de retro, ni se me ocurre.
pero digo, sumar a los encuentros, a las asambleas, a los congresos, formas de consulta a los trabajadores. Me parece que bueno, para convocar una huelga, quiero decir también, para poner todas las alternativas. Yo creo que los sindicatos deben apropiarse de las tecnologías para hacer mejor gestión. E incluso para sortear alguna de las dificultades que vos me señalabas en la pregunta anterior respecto de la gente repartida por todos lados. Bueno, la tecnología es una forma de generar una manera de buscar nuevos vínculos entre los compañeros y compañeras y compañeros. Acá hay otra pregunta que dice, el gran porcentaje de trabajo informal es un problema que tiene el mercado laboral argentino. ¿Cómo puede revertirse o cómo piensa usted que podría revertirse o mejorar esa situación? Esa pregunta me la vengo haciendo toda mi vida, digamos, y no puedo alegar excusas porque estuve haciendo una pasantía en el Ministerio de Trabajo. A ver, primero diría, el problema de la informalidad es un problema mundial, no es un problema de la Argentina, pero la Argentina en todo caso tiene los mismos problemas que tiene el mundo y algunos propios. Yo creo que el primer camino es el que empezamos a transitar y bueno, se interrumpió, pero yo creo que habría que darle continuidad. Yo creo que la inspección laboral con las nuevas tecnologías, fundamentalmente, es una de las formas de combatir el trabajo. La idea del riesgo, porque yo sé que hay sectores que tienen verdaderas dificultades para tener a sus trabajadores registrados. Es probable. Y es probable que haya que buscarle soluciones a esos sectores. Me refiero a la microempresa, a la pequeña, no a la pyme, como se dice. La mediana ya forma parte de la gran empresa, tiene los mismos problemas y las mismas ventajas o dificultades. Pero puede ser que todos esos sectores que son economías apenas sustentables pueden tener alguna dificultad en el registro de trabajadores. Se puede buscar, de hecho nosotros habíamos planteado que las empresas de menos de 5 trabajadores debían tener un sistema de seguridad social con menos carga por parte de los empleadores, porque esas empresas que son empresas de subsistencia pagan salarios mínimos, y como pagan salarios mínimos, cuando ese trabajador se jubila, la jubilación también no es una jubilación mínima, entonces no hay desfinanciamiento de la seguridad social. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Pero además de eso, lo que yo creo es que también creo que hay que seguir simplificando el trámite de registro. Algún día tenemos que llegar al tema de que un trabajador se pueda registrar tocando una tecla del teléfono. Si podemos hacer todas estas cosas que estamos haciendo, ¿por qué se piensa todas las plataformas, todas las cosas son para hacer negocios y a ninguno se le ocurre hacer una plataforma para resolverle este problema a los trabajadores registrados en la Argentina, digamos, ¿no? Bueno, eso. Y con inspección. Y seguramente con mucha más inspección. Esa creo que es, en principio, una forma de hacer retroceder, por lo menos en un contexto de crecimiento económico, con esas herramientas y mucha vocación y mucho compromiso desde el Estado Nacional, en nuestro país se bajó el trabajo no registrado del 50% al 32%. 18 puntos porcentuales menos. Faltaba muchísimo. Había que buscar otras soluciones, se buscaron. Pero ese es un camino que no tengo ninguna duda que hay que retomar. Gracias. Acá preguntan, si bien el teletrabajo viene a proveer una herramienta para cubrir parte de la ocupación de nuestros compañeros trabajadores, ¿cuál cree que serían las alternativas viables para el resto de la fuerza laboral cuando se vuelva a insertar en el mercado laboral luego del COVID-19? ¿Cuál sería la forma de reinsertar a los trabajadores con el COVID? Supongo que está hablando del protocolo, algún tipo de protocolo. ¿Cuál considera usted que sería el mejor para reinsertarse? No, eso que lo conteste alguien que sepa. Yo
ponerme a hablar de salud y seguridad en el trabajo. Lo único que sí tengo claro que uno de los objetivos de la política laboral en la Argentina ahora, sin excusas, tiene que ser la salud y la seguridad de los trabajadores en sus lugares de trabajo. No tengo ninguna duda. Sobre eso se ha hablado mucho, tenemos grandes maestros, yo he aprendido mucho también, pero llegó la hora de dejar los discursos en este tema y que realmente en la Argentina exista una cultura de la prevención. De la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales, pero también de la prevención de la salud, de la salud propia de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, me parece que eso, creo que afortunadamente, entre comillas, podría ser una de las enseñanzas o una de las consecuencias de esta pandemia. Y acá preguntan, ¿considera usted que la mejor manera de incluir que haya más y mejor trabajo es la formación técnica, la formación en oficios? Poder incluirse en el mercado laboral es una forma de dignificarse, de fortalecer el entramado social, el respeto y el cuidado de todos y de cada uno y cada una de nosotros. No, no la voy a contestar esa pregunta, voy a decir solamente que firmo abajo. Perfecto. Y acá pregunta, bueno, ya pasaron 7 años de la ley 26.844 del régimen especial de personal de casas particulares en marzo de 2013, que fue una iniciativa de su cartera de Estado, y queremos saber qué reflexiones puede compartir con nosotros sobre esta ley que reconoció importantes derechos para un sector laboral importante. Que me alegro, sigo celebrando haber tenido la oportunidad histórica. Por un lado, creo que era una deuda que teníamos con la sociedad, igual que el Estatuto del Trabajador Rural. Creo que son dos leyes importantes y necesarias. Tuvo importancia relativa en un aumento de la formalidad, pero relativa. Decir que a partir de la ley cambió la ecuación es... ¿no? Porque ahí hay problemas estructurales que también hay que resolver. Digamos, no. Pero la ley no es un impedimento, de ninguna manera la ley es un impedimento para la formalización, porque inclusive contemplamos las particularidades propias que se podían utilizar para alegar, no puedo registrar. Ahí, yo creo que generó mayor respeto y mayor consideración al trabajo en casas particulares, y que todavía le queda mucho camino por recorrer a la ley, en su difusión, en que la gente entienda que aquella idea de servicio doméstico se terminó y lo que hay ahí es trabajo de mujeres y de hombres, digno, dificilísimo de hacer. Después de esta pandemia, el varón que no haya comprendido el valor del trabajo cotidiano de las mujeres, sea por el trabajo de las mujeres que hacen trabajo en casas particulares, como de la propia mujer en su hogar, atendiendo a su familia, me parece que no aprende más, ¿no? Yo creo que es un trabajo que tiene que ser necesariamente jerarquizado. Necesariamente, por eso un gran tema, pero da para otra charla, que es todo el tema de generar un sistema de cuidado. Esa es una cantera de trabajo, además, una cantera de trabajo que tiene que ser trabajo jerarquizado. Porque, atención, el trabajo de cuidado, cuando es de niños, está muy cercano al trabajo docente. Y cuando es de adultos, está muy cercano al trabajo de enfermería. Y el trabajo de enfermería y el trabajo de docente tiene que ser jerarquizado en la Argentina nuevamente. Y el trabajo de cuidado vinculado o cercano también. Yo creo que forma parte de los grandes cambios que van a tener que ocurrir. Y cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo trabajo con derechos y bien pagos, para que nadie crea que hablo del sacerdocio de nada.
con derechos y bien pago. Listo. Perfecto. Y acá pregunta por qué dice que no le entusiasma el teletrabajo y el trabajo de las plataformas. De los trabajos como Rappi, Porque los admito como una realidad, como una necesidad de la organización del trabajo hoy, pero tienen muchos riesgos. Llevan implícito las modalidades, llevan implícito muchos riesgos. El proceso de, por ejemplo, para ser breve, voy a poner 2 ejemplos. El teletrabajo puede llevar a una superexplotación de la persona. 1. Bueno, por eso pusieron el derecho a la desconexión. Bueno, hay que ver cómo es la relación de fuerza, ¿no? En esa, 1 a 1, yo quiero saber qué pasa cuando a un trabajador la llamen 3 veces fuera del horario, a ver qué le pasa a ese trabajador. Pero bueno, digamos, pero existe ese riesgo. El tema de la desocialización, un gran avance. El trabajo es un organizador social. Salir a la calle, vivir, tomar el colectivo, tener compañeros de trabajo, ir a tomar un café, tener una bronca, qué sé yo, todo eso forma parte de la vida. ¿Y qué? ¿La vamos a encerrar en una casa? Me dirán que no, pero es un horario. Sí, pero ¿cuál es la otra actividad de ese hombre y esa mujer? ¿No? Bueno, hay otras cosas para decir, pero sirve como ejemplo y los distribuidores, los chicos en bicicleta, tal vez con una buena protección social podamos arrimar, pero va a haber algo que no se va a poder cambiar y es la intermitencia en el trabajo y entonces la posibilidad de autorregularse en el trabajo, que está bien, será muy deseable, pero también da lugar a excesos que me preocupan. Pero insisto, están y hay que regularlos. Gracias. Acá en el Zoom veo una pregunta que dice, ¿cómo se puede lograr ajustar los tiempos de homologación de los convenios colectivos de trabajo? También nosotros teníamos ese problema, pero estábamos mejor organizados. No, me cuesta hablar de este tema y en UTEVIC. Pero no, yo creo que hay que buscar la forma. No es tan difícil. No creo que haya una razón imposible de superar en la homologación. Creo que ahora hay mucho amontonamiento de homologaciones por el tema de las suspensiones y todo eso puede ser que eso sea un obstáculo. Pero otra vez la tecnología tiene que resolverlo. Es cierto que a veces, desde la gestión, a veces se demoran algunas homologaciones. Bueno, desde acá, de nuestra parte, muchísimas gracias y le paso la palabra a Julio Servián para que cierre. Gracias. Gracias a vos. La verdad que excelente disertación. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Te queremos agradecer desde UTEDIC, dirigentes, afiliados, trabajadores de todo el país. Siempre serás bienvenido a la casa tuya, nuestra, que es UTEDIC. Muchísimas gracias por tu presencia.